Buenas noches, muy bienvenidos, señoras, señores. Programa número 52. Hemos superado ya con creces ese medio centenar de programas de este cajón desastre donde metemos un poquito de todo y que es ni más ni menos. Ya saben que hablamos de política, de economía, de derecho y que sobre todo hablamos sin pelos en la lengua de la actualidad informativa. Eso lo vamos a hacer en el posterior debate que concluirá, como ustedes saben, con la agenda que les recomendamos hoy especialmente para el fin de semana, para saber por dónde moverse o qué hacer en un fin de semana como el que llega en Asturias. Lo veremos después, pero antes empezamos hablando de economía. Lo habrán oído ustedes en los últimos días, el término se acuñó ya hace algunos años, el llamado test de estrés a los que se sometía a la banca. La banca sufre estrés, como lo sufrimos las personas cuando acumulamos mucho trabajo o cualquier otra carga emocional. Bueno, vamos a hablar de este tema, que son los test de estrés, y si tenemos que empezar a temblar cuando oímos afirmaciones, en este caso de Rajoy, diciendo que nuestra banca que nuestros bancos están en el mejor estado posible. Recuerden que no hace tanto se decía que teníamos una banca de Champions y al final no valía ni para tercera regional. Vamos a ver. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos explicando qué son los test de estrés, la palabreja esta? Sí, me imagino que a la gente le sonará el tema de test de estrés y también le sonará la unión bancaria. Entonces, ¿qué es todo esto? Partamos de la siguiente base. El sistema bancario y el sistema financiero funcionan en base a la confianza. Uno deja el dinero en el banco porque confía en que el dinero va a estar ahí cuando uno lo vaya a buscar. Correcto. De la misma manera, los bancos cuando prestan dinero lo hacen confiando en que la gente va a devolver el dinero. Bueno, con la crisis se demostró que los problemas de los bancos de un país pueden afectar a otro, y de hecho lo afectan, y que además para recuperar la confianza que se dañó durante la crisis no era conveniente seguir manteniendo distintas legislaciones nacionales en el tema de supervisión bancaria, en el tema de la garantía de depósitos, etc. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué no unificamos la legislación bancaria y hacemos esto que les llaman unión bancaria? Entonces, unión bancaria concretamente son tres cosas. Uno, un mecanismo de resolución unificado. ¿Qué significa esto? Que esto ya está aprobado y se está implementando por etapas, pero en esencia significa que cuando un banco de la zona euro tenga un problema, se va a proceder de la misma manera, sea que el banco esté aquí, en Portugal o en Alemania. Segundo, un sistema de garantía de depósitos unificado. Esto es algo que se está diseñando, todavía no está. Y la tercera pata es una autoridad única de supervisión. Hasta ahora el Banco Central de cada país era el encargado de supervisar a los bancos de ese mismo país, es decir, se cumplían con todas las normas. La idea era centralizar esto a nivel europeo, pero claro, ¿qué pasa? En Europa hay literalmente miles de bancos, entonces lo que se hizo fue centrar la acción del Banco Central Europeo en los principales bancos, en los bancos que se llaman sistémicos, es decir, porque problemas en cualquiera de esos bancos tienen capacidad de afectar al sistema. Son 130 entidades. Y esta supervisión del Banco Central Europeo para esas 130 entidades comienza el martes que viene. Por eso que estamos en un hito, digamos, para la historia económica de la Unión Europea. Para comenzar a hacer esa tarea, lo que hizo durante los últimos 12 meses el Banco Central Europeo fue revisar, hacer una evaluación global de los activos de estos 130 bancos y, en segundo lugar, le hizo pruebas de resistencia, es decir, los test de estrés, que significa en qué situación quedaría cada banco ante un escenario, concretamente, si cayera el PIB 5% durante los próximos 2 años. Entonces dicen, bueno, ¿qué le pasaría a cada banco? ¿Cómo reaccionaría? Entonces, concretamente para ver si las reservas de capital de cada banco son adecuadas y son suficientes para sobrellevar esa situación de estrés. Los resultados, en general, han sido bastante buenos, porque de esos 130 bancos, solo 25
fueron detectados, le detectaron algún tipo de problema, carencia de capital. Hay que aclarar que esos resultados se refieren al 31 de diciembre del 2013. Entonces, como muchos bancos de estos que aparecieron como teniendo problemas ya se las veían venir, tomaron medidas y entonces acumularon capital, ampliaron capital, tomaron distintas medidas. Por lo tanto, de esos 25 bancos, en realidad solo 13 son los que todavía tienen que tomar medidas. Entonces, el resultado global, ¿cuál es? Que el 90% de los bancos europeos, supervisados por el Banco Central, están en buenas condiciones, incluso para sobrellevar una situación complicada. Los que se llevaron los peores resultados fueron Italia y Grecia, porque en Italia 4 bancos tienen que de aquí a abril o a julio, dependiendo del caso, tienen que reforzarse en más de 3.300 millones de euros. Y en Grecia, otros 3 bancos, que son los 3 principales, tienen que reforzarse en casi 3.000 millones de euros. Luego, bancos con problemas, que eran 2 en Eslovenia, pero mínimo, porque tienen que juntar cada banco 30 millones de euros nada más. Un banco en Portugal, el Banco Comercial Portugués, que tiene que hacer un esfuerzo importante, tiene que ampliar su capital en 1.150 millones. Un banco austríaco, un banco irlandés y un banco belga. O sea, todos los demás bancos están en buena situación. Sí. Ahora, en el caso concreto de España, son 15 los bancos que van a ser supervisados por el Banco Central Europeo. Son Bankia, BBV, Bankinter, Banco Mare Nostrum, Sabadell, Catalunya Bank, bueno, el Santander, Popular, etc. Liberbank también. De estos 15 bancos, el único que al 31 de diciembre del 2013 apareció con una pequeña carencia de capital fue Liberbank, pero es también uno de los bancos que se anticipó, ya amplió capital, entonces ahora en este momento tiene incluso capital sobrante, está en perfectas condiciones, así que con Liberbank no hay ningún problema. Entonces, los restantes... Se interesa especialmente porque es el banco asturiano, sí, ¿no? Liberbank. Los restantes 81 bancos de España, entre ellos Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Gijón, pero Banca Mars, Banco Puello, Renta 4, Inversis, y así hasta 81, van a seguir como hasta ahora, supervisados por el Banco de España. Para que tengan una idea, por ejemplo, en Alemania el Bundesbank va a seguir supervisando 1.500 bancos y el Banco Central Europeo se va a ocupar de los 21 principales bancos alemanes. En Francia son 10 los bancos que va a supervisar el Banco Central Europeo y en Italia son 14. Entonces, en definitiva, estos test de estrés son culminan la etapa preparatoria de la supervisión unificada por parte del Banco Central Europeo de los 130 principales bancos de la zona euro, y eso a su vez es una de las 3 patas de la unión bancaria que, como dije al principio, se completa con un mecanismo único de resolución de entidades con problemas y de un sistema único de garantía de depósitos. Esto en definitiva para la gente es positivo porque se supone que en un caso de crisis, de estrés, sí, los bancos van a poder sobrellevar mejor la situación, es decir, los ahorros de la gente están bien resguardados y a su vez en cualquier crisis futura el crédito va a sufrir menos que lo que está sufriendo todavía en la presente crisis. ¿Cómo son esos test de estrés, Diego? Así, explicado con palabras lo más... Es una cosa muy técnica, muy complicada, porque hay que coger el activo de cada banco. Los activos de los bancos son los préstamos, son títulos públicos, muchas cosas. Y entonces lo que se hace es analizar cómo se comportarían cada uno de esos activos en un escenario estresado, entonces, por ejemplo, si uno tiene préstamos
y hay una recesión muy fuerte, muchos de esos préstamos no se van a pagar. Ahora, distinto es si el préstamo es un préstamo hipotecario donde hay una garantía, otra cosa es un préstamo personal donde no hay ninguna garantía, otra cosa es un préstamo a una empresa exportadora, distintas. Entonces, distintos tipos de préstamos reaccionan de distinta manera. Para tener una idea de la complejidad de este trabajo, pensemos que en el momento de máxima ocupación llegó a haber 6.000 analistas trabajando al mismo tiempo analizando los balances de todos estos bancos. Entonces es un trabajo, una tarea muy, muy compleja y bueno, y de todas maneras, en el caso de los test de estrés, por supuesto es un ejercicio teórico, está hecho con el mayor rigor técnico, está bien hecho, pero bueno, no deja de ser un ejercicio teórico, porque luego las crisis cada una tiene sus particularidades. Por último, Diego, hemos oído tantas veces, tantas afirmaciones sobre economía, sobre todo viniendo por parte de los políticos, que yo creo que llevamos mucha razón si ya no nos creemos nada. Zapatero dijo aquello de que estábamos en la Champions en cuanto a la banca se refiere, y ahora, tras conocerse los resultados de estos test de estrés, Rajoy ha dicho que tenemos una banca inmejorable casi. Sí. ¿Podemos fiarnos de esto o no? Sí, a ver, cuando Zapatero lo dijo realmente fue una irresponsabilidad propia de él. Porque él o al menos el gobernador del Banco de España que había nombrado su gobierno debían saber los desastres que se estaban produciendo en las cajas de ahorro. La diferencia capital entre el sistema bancario de la época de Zapatero y el de ahora es que ya no existen más las cajas de ahorro y eso es algo muy importante y yo creo que muy positivo para la economía española y para todos los españoles. Entonces, ahora Rajoy dice eso y la verdad que él tiene una base para decirlo porque los bancos españoles han superado no solo los test de estrés del Banco Central Europeo, sino también los test de estrés que en el 2012 se hicieron aquí en España por esas dos consultoras internacionales contratadas. Entonces, digamos, la banca española es la única de toda Europa que ha superado 2 veces test de estrés y que se ha recapitalizado. Entonces, realmente la banca española ahora está en una posición muy fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Esto es algo dinámico. Podemos saber que al día de hoy están muy fuertes, pero la morosidad puede seguir creciendo. Por supuesto, esto es como la salud. Uno tiene que cuidarse. Si yo hoy me cuido, pero a partir de mañana solo como azúcar, huevo frito, qué sé yo, bueno, voy a estar mal. Entonces, con los bancos y con la economía lo mismo. Es una cuestión de salud, hay que hacer ejercicio, dieta, comer bien, no acumular grasas y hacerse cada tanto una revisión con el médico. Bueno, y tomar mate en este caso también. Bueno, depende, puede ayudar. Diego, muchísimas gracias. Muy bien. Siempre. Y a ustedes decirles que volvemos de inmediato ya con otras historias aquí en nuestro Ni Más Ni Menos de hoy. Pues aquí estamos de nuevo en la segunda y última parte de nuestro Ni Más Ni Menos. Tiempo para debatir, tiempo para la tertulia ahora en nuestro programa. Ya adivinarán ustedes que vamos a hablar de corrupción política, de aquello de fírmame este contratín que yo me llevo de ahí un 3%. En fin, esa es la trama, la última, la penúltima, porque todavía desgraciadamente conoceremos seguro alguna cosa más en los próximos días o en los próximos meses en un país que parece estar plagado de chorizos, dirían algunos, con toda la razón. Estos días circulaba por la red de estos chistes que te envían al móvil, una en la que se veía a un político pidiendo el acercamiento de sus presos a Suiza, decía. No me extraña, es verdad, se ríe Diego, pero es cierto. A este paso, así es como vamos a acabar. Mientras tanto, hay 13.370 familias con niños en pobreza en Asturias, para los que probablemente pues no hay más que buenas palabras y poco más que eso. Vamos a hablar de ello y de muchas cosas más con nuestros invitados. Les voy presentando enseguida. Empezamos por Rosa. ¿Qué tal, Rosa? Hola, buenas noches. Pues perpleja, de semana en semana, pues cada día nos asustamos un poquito más. Hemos perdido la capacidad de asombro ya casi. Yo lo he perdido totalmente, pero bueno, de todos modos, esto de los porcentajes y el 3% y el 5%, y esto viene de muy antiguo, ¿eh? Yo recuerdo cuando todavía eran pesetas, no teníamos euros,
que se hablaba de un concejal en un ayuntamiento, no vamos a decir cuál, asturiano, que cuando iba algún empresario a hablar con él, siempre decía una frase que en ese municipio pasó a la historia y era: y medio kilo para mí. Entonces, bueno, para la gente más joven que no sabe lo que era medio kilo, para mí era el equivalente a 500.000 pesetas. Cuando había pesetas, sí. Exactamente. Entonces ya no nos sorprende nada. Bueno, es tan viejo como la historia de la humanidad casi. Vamos a presentar a Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. Yo no creo que el problema sea que ya no nos sorprenda nada. El problema es que lo único que hacemos es contabilizar hasta ver cuándo rebosa el vaso, y ese va a ser el problema, el momento en que rebose el vaso. ¿Tú crees que rebosa? Lo que parece que no rebosa nunca. Yo creo que va a acabar rebosando. Es decir, todo llega al final. Todo llega. Damos la bienvenida a Diego, de nuevo. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, de esos datos sí que habría que hacer un análisis también, ¿no? De lo que dice, de esa contabilidad de los casos de corrupción. Sí. Lo que pasa es que hay muchas cosas, es una gran ensalada el tema de la corrupción, porque no es solo un tema político. Además, los políticos intentan en algunos casos aprovecharse, hay demagogos, o sea, la verdad que es un tema complejo de por sí, y cuando le agregamos estos otros ingredientes ya queda una mezcla un poco indigesta. Bueno, hoy se incorpora a nuestro debate, a nuestra tertulia, Ana Sánchez. Es la responsable de Bienestar Social de UPyD, es abogada también. La verdad que no la hemos traído ni por una cosa ni por otra, y por las dos en general. O sea que puedes opinar de lo que creas y de lo que quieras libremente, Ana. Empezamos hablando de corrupción. Claro, alguien podría decir, UPyD no se ha visto salpicada de corrupción. Bueno, tampoco hasta ahora tiene unas tareas de gobierno, o las tiene en algún ayuntamiento quizá, pero claro. Sí, a ver. Bueno, Víctor, buenas noches a todos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, leí hace 3 o 4 días en El País que UPyD era el único partido con representación en instituciones que no hay ningún cargo afecto de esto de la corrupción, que nos está sorprendiendo, asustando, indignando y bastantes más cosas, porque yo entiendo que la ciudadanía esté muy decepcionada con sus políticos, y también entiendo que miembros de otros partidos estén claramente disgustados con la actuación de sus compañeros. Pero bueno, sí es preciso que haya una regeneración democrática, que haya una limitación de mandato para que los políticos no permanezcan estén permanentemente en las instituciones, y que por supuesto en las listas ya de inicio, en las listas electorales, ninguna persona que esté imputada pueda formar parte de ellas. Entonces, yo creo que ahora pues sí han reaccionado de una manera de una manera un poco, quizás bastante rápida a lo que nos tenían acostumbrados, pero no es suficiente. Es decir, diciendo expulsamos del partido y no queremos saber nada y pedimos perdón, y yo creo que esto, pues estoy con Rosa, que se sabía y que había que haberle puesto coto desde hace mucho. Y en Asturias hay varios casos, Gonzalo. Sí, yo quería remarcar uno en concreto que a mí me parece que es decir, paradigmático e indignante, que es el del concejal del Bedovío, Jaime Reinares. No es que esté imputado, es que está condenado. Y ahí sigue. Entonces, ahí sigue. Yo echo de menos que todos los días todos los demás partidos políticos levanten la voz para decir esto. Claro. Si nosotros estuviéramos en el ayuntamiento habríamos levantado la voz, pero realmente yo creo que el Partido Popular en este caso debería de haber actuado rápidamente. Y si fuera un concejal nuestro, te puedo asegurar que no estaría ya. Yo creo que sí están levantando la voz, el resto de partidos. Vamos, hay un partido que yo creo que no ha levantado la voz, que es Izquierda Unida. Pero están levantando la voz, pero este señor hizo unas declaraciones en las que no me voy y no me voy. O sea, yo no sé contra eso cómo hay que actuar. Yo estoy perpleja, desde luego. Pero por el bien, perdón, Gonzalo, por el bien del partido deberían apartarlo, por el bien. Por lo tanto, da que pensar lo que están diciendo el resto de partidos, que es que algo sabe
por lo que no pueden echarle a empujones. No lo sé si es verdad o no. La imagen es malísima. Gonzalo lo sabrá mejor que yo, pero se le puede echar, pero al final la representación el acta, es suya, ¿no? En tanto no se ejecute la sentencia, el acta es de él. Es decir, la sentencia probablemente llevará la inhabilitación para empleo o cargo público, y en el momento en que se firme la sentencia se le podrá privar del acta. Surge el problema en derecho penal de la ejecución provisional de las penas y de las circunstancias accesorias. Yo creo que la Audiencia Provincial de Oviedo tiene una doctrina que solo permite ejecutar responsabilidad civil y penas accesorias. Lo que pasa es que yo creo que esto tocaría de lleno esa ejecución provisional de esta accesoria en un derecho constitucional, y por lo tanto yo creo que no es provisionalmente ejecutable la privación de empleo o cargo público, porque afecta a un derecho constitucional como es el derecho de sufragio pasivo. Entonces, en principio, no cabría una ejecución provisional, sí cabría que lo echasen del partido. Todos sabemos que fuera de un partido se tiene mucho frío, y aprovecho porque viene el caso de que fuera de un partido hace mucho frío, de un exalcalde y exdiputado que el PSOE lo echó, y que vengo precisamente de un juicio a un cudillero, y el rumor de cudilleros que va en número 2 en las listas de su partido, lo cual me causó muchísima sorpresa. ¿Qué partido? De UPyD. ¿Ah, sí? Pues eso no puede ser cierto, en principio, porque ni las listas están confeccionadas, ni sabemos quién es el número 1, porque en nuestro partido, bueno, como todos sabéis, hay primarias. Entonces, todavía no se celebraron las primarias, no están las listas elaboradas, y desde luego nosotros es un principio que llevamos estatutariamente, siempre lo decimos desde nuestros inicios, que ningún imputado en las listas, con lo cual va a ser que no, porque es imposible. Me alegra oírlo. No por la persona en concreto, sino por el hecho de que puede haber personas con condenas, tampoco firmes, pero con condenas, que tengan aspiraciones a seguir perpetuándose, ¿no? Además, por una condena precisamente por un delito cometido como autoridad pública, por unas exacciones ilegales. Es que, perdona Gonzalo, nosotros es que ya no es que esté condenado, o sea, es que solo el hecho de estar imputado es requisito, para estar excluido. Yo quería preguntarle a Ana, ya que la tenemos hoy con nosotros, ¿qué expectativas tenéis con respecto a Asturias en UPyD? Hombre, nosotros la verdad es que las expectativas son buenas, ¿no? Nosotros somos un partido que nacemos con una vocación de gobierno. Entonces, lo que no, las encuestas ya sabes cómo son, no podemos fiarnos nunca de las encuestas. No sabemos cómo va a reaccionar el electorado. Si nosotros llegamos al electorado, yo estoy convencida personalmente de esto, si entran en nuestra página web, si ven la transparencia que mostramos, o sea, si ven nuestros estatutos, cómo es el partido de democracia interna, más de 500 procesos de primaria, de elecciones internas que llevamos hasta ahora, yo creo que es lo que el ciudadano busca y necesita. ¿Por qué crees que UPyD ha sido incapaz en los años que lleva de incorporar a personalidades relevantes, sea de otros partidos o independientes? Porque cuando uno mira, está bien, está Tony Cantó, que un actor conocido, bueno, sí, pero así como en su día, por ejemplo, el PP lo llamó a Manuel Pizarro, que era el presidente de Endesa, o una personalidad así, en UPyD no ha sabido, porque eso le hubiera dado al partido una fuerza mucho mayor. A ver, en UPyD hay personas muy relevantes, sí, no tengo dudas, pero me refiero a gente como... Quiero decir, y no me parece que la incorporación de una persona que ha dirigido una empresa como Endesa sea el mejor, precisamente, por muy bueno que sea como gestor, el mejor baluarte para incorporar a un partido. Pero bueno, independientemente de eso, nosotros es un partido que el que quiera acercarse a él tiene la figura del afiliado y la figura del simpatizante. Se incorporaron independientes. Sosa Wagner inicialmente fue independiente. Bueno, lo echaron ahora. No, se fue él. No lo echaron, se fue él.
Y creo que recordar que, no sé si era Irene Lozano o Maite también. Entonces, bueno, realmente yo aprovecho el medio para decir a todo aquel que quiera participar y colaborar con nosotros que se acerque. Que tiene las puertas abiertas. ¿Pensáis ir a las municipales, a todos los municipios de Asturias, o es algo que os lo estáis planteando? Bueno, yo, desde luego, los grandes municipios, sí, ya lo hicimos anteriormente, en las del 2011, pero sí, vamos a intentar abrir, sí. Ahora, una pregunta también. El fenómeno de Podemos, ¿cómo le impacta a UPyD? Porque, digamos, la bandera tradicional de UPyD es la regeneración democrática. También es verdad que tiene otros postulados, como por ejemplo el fin de las autonomías, bueno, que Podemos en ese terreno no sé exactamente lo que dice, pero vamos, que Podemos también hace de su bandera la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿cómo le impacta a UPyD? ¿No le impacta? Digamos, ¿le refuerza por otro lado al mensaje? ¿O puede ser que hasta incluso le quite algún voto? Yo no creo que el votante de Podemos sea votante de UPyD. Porque el votante de UPyD, bueno, es una persona que se preocupa bastante por saber y conocer lo que vota. Y en Podemos todos sabemos y todos conocemos gente que vota más bien por no votar, como un voto de castigo. E incluso pues gente del Partido Popular o de Foro o de Izquierda Unida pues dice que va a votar a Podemos. No creo que haya coincidencias de regeneración democrática entre Podemos y UPyD. Y la prueba de ello fueron las pasadas, esa asamblea que celebró Podemos, en la cual se debatían dos posturas, a ver si había un órgano de dirección como órgano máximo o un órgano unipersonalista como fue el que salió. Nosotros lo que tenemos es un consejo de dirección, que así está previsto en los estatutos, y no cabe órgano unipersonalista como en el caso de Podemos, que tanto hablaba de regeneración democrática. Entonces, no pienso que eso nos afecte. Lo que nosotros sí elaboramos o tendemos a elaborar son propuestas que sean viables. No, a todos nos gusta que nos digan que nos van a dar 400 o 500 euros porque sí. Desde luego, No, yo me refería simplemente al titular, la lucha contra la corrupción. Bueno, No, la lucha contra la corrupción debería de extenderse a todos los partidos. Esto debería de ser un pacto nacional que abarcara a todos los partidos y que no permitiera estas cosas. Y nosotros llevamos incorporados desde los orígenes la limitación de mandato, que creo que es muy importante. No admitimos regalos, no vienen reflejados en los estatutos, no se admiten bajo ningún concepto. Hay que hacer una declaración de bienes tanto al entrar como al salir del cargo público, y yo creo que la mayor parte de mis compañeros que están en órganos representativos, representando a los ciudadanos, lo hacen por una vocación política, evidentemente, pero también conscientes de que es un servicio público, que eso pienso que se abandonó en muchos políticos. Pero en la línea, Ana, de lo que decía Diego, sugiere una buena pregunta, Diego, y es, a ver, ¿por qué se produce el auge de Podemos a medida que PP y PSOE se desploman por la corrupción y ese voto no va a parar a UPyD? Es para mirárselo eso. Bueno, pues quizás sí, pero también yo creo que debe ser un campo muy apasionante para un sociólogo, que yo no lo soy. A mí, cuando Podemos tuvo una reunión aquí en la Plaza del Paraguas, creo recordar, a mí una compañera también abogada que me llamó y me dijo, oye, ven, que vamos, sabiendo que soy de UPyD, que ese es Pablo Iglesias. Y digo, ¿quién es Pablo Iglesias? Es el que sale en la tele y tal. Digo yo, no, mira, es que no tengo tiempo, o sea, no es porque no tuviera interés, porque, pues a mí me gusta ver, debatir, conocer, y pues no fui. Ahora lo siento, porque me hubiera gustado haber asistido
al ver, bueno, a lo que llegó Podemos. Pero también es cierto que, bueno, a Pablo Iglesias se le ha dado una cobertura impresionante. Y yo, todos los sábados por la noche, que ahora ya no salgo de noche, pues me gustaba un debate político que había y siempre está. Y siempre estuvo y está. Entonces, claro, una plataforma... No, yo creo que fíjate, no. Sí, vamos a ver. Sí. El lenguaje de Podemos está muy estudiado, está muy bien dirigido y no tiene nada que ver con el de UPyD, para nada. No, pero luego al final yo también creo que ella ha puesto, no podemos pasar de largo en ese tema, porque yo creo que es el elemento más importante. Vamos a ver, Podemos, sin una televisión detrás como tiene, porque tiene 1,5, no sería nada. Es decir, sin la Sexta detrás no sería nada. Vamos a ver, ha ayudado muchísimo, pero no lo es todo, no lo es todo. Quítale prime time todas las semanas a la gente de Podemos en 2 canales. Y luego nos preguntamos, no, es que Venezuela, no, es que Irán. Vamos a dejarnos de gaitas y vamos a llamar las cosas por su nombre. Quien está detrás de Podemos son los 2 principales grupos de comunicación de este país. Cosa paradójica. Lo cual, a mí que me cuenten lo que quieran, pero son los que los están levantando y elevando, y es por algo. Y perdona, en Venezuela pasó exactamente lo mismo. Y vale el ejemplo, que Chávez no es un tío que apareció un día por ahí. Chávez respondía al impulso de una cúpula militar, sociológica y periodística que se hizo con Venezuela. Y esto es exactamente igual, solo que más democrático. A un sector de la población eminentemente joven, a un sector de la población descontentísima. En este momento es un caldo abonado esto, porque tal como están las cosas y tal como está el país, cada día más corrupción, están abriéndole las puertas a Podemos. Yo también digo una cosa, Podemos va a durar lo que dure esta legislatura. O sea, la gente está entusiasmada, un sector de la población está entusiasmado con este partido porque está contando una historia que la gente, hay un determinado sector de la gente, es lo que está diciéndoles lo que algunas personas quieren oír, en la mayoría de los casos cosas descabelladas. Pero esa es la cuestión, porque UPyD no ha conseguido eso, No, porque pero no ha llegado a la gente joven, porque no tienes el altavoz, altavoz, no tienes el medio, no tienes el altavoz. Quien controla los medios controla el 80% de la acción política. Perdón, creo. Tú y yo lo vivimos. Creo que en defensa de Podemos hay que decir que Podemos lleva un proyecto estructurado, estudiado y con cabeza. Y esto es un proyecto, el de esta gente, para conseguir un voto, para conseguir un voto, pan para hoy, hambre para mañana, porque todos sabemos, los que estamos aquí, que llevan unas propuestas inviables, unas propuestas totalmente absurdas, pero que conectan con la población en la situación en la que estamos. Toda la razón del mundo, está muy bien estructurado. ¿Sabes cuál es el problema? Que no es el que dicen, es otro. Por supuesto. Y durará ahora mismo es populismo, ahora mismo es populismo. Cuidado, depende de dónde lleguen. Depende de dónde lleguen. Porque tú y yo sabemos de un partido que duró la legislatura que duró y lo que hizo y lo que consiguió. Pero a ese partido, el medio que le apoyaba empezó a apoyarle un poquito menos. Y el medio que lo apoyaba no tenía la implantación que tienen la quinta y la sexta, que son los que les dan eso. No hizo falta ayuda de eso también ayudó. Cuando se cruzan intereses. Lo que yo digo es, está claro que el eje en este momento es el tema de la lucha contra la corrupción. Y a mí, por un lado, me extraña también que Podemos recoja todos esos votos. Porque yo digo, vale, la gente está en contra de la corrupción, evidente. Pero yo digo, por estar contra la corrupción, va a votar también a favor de salir del euro y devaluar. Va a votar a favor de nacionalizar la banca. Va a votar a favor de estatizar Endesa, Iberdrola, medio IBEX hay que estatizarlo. Hombre, ahora, al coger las cosas cómo menguan, se paga después eso, sabe Dios. Hay que ir a poner el voto en la urna, o sea, bueno, pero digamos, hay gente que le está dando al fenómeno Podemos como un carácter festivo, bueno, son chicos jóvenes que se están desahogando, momentito, que si estamos hablando de salir del euro y de devaluar, estamos hablando de un desastre económico, pero que la crisis que estamos empezando a superar es un chiste de lo que se viene. Por eso yo decía que lanzaba una lanza a favor de UPyD, porque
No es posible que la gente que conecte con UPyD, con Podemos, haya conectado con UPyD, porque los lenguajes no tienen nada que ver, porque UPyD tiene un programa político de verdad. Y también es verdad que Pablo Iglesias ha tenido suerte, porque nunca vi un debate en el que tuviera enfrente a alguien con ni siquiera la mitad de la capacidad de él, porque Pablo Iglesias, hay que admitir, es una persona educada, es muy inteligente, es muy leída, ha leído de los libros equivocados, pero ha leído, y enfrente ha tenido sectarios de derecha. Entonces, claro, cuando la gente lo ve y dice, bueno, este es un muchacho educado, y es verdad que es educado. Y no olvides que dirige el mejor máster de ciencias políticas que hay en España, el mejor, donde se apunta absolutamente los cachorros de todos los partidos. Eso también te da saber con quién te bates el cobre, y cuando vas a un programa que la gente te conozca y te respete, que es lo que le pasa. Tiene gente enfrente que le respeta quizás demasiado y que no se atreven a entrarle al fondo por una cuestión de miedo y de respeto. Pero la pregunta para mí es ¿por qué la sexta y la quinta le dan tanta cancha? Y cuando respondamos a esa pregunta sabremos entonces quién tiene detrás. Y vamos a dejarnos intereses de fuera, que esos son adornos. Yo no lo entiendo, porque precisamente él, le he escuchado más de una vez decir que el principal atentado contra la libertad de expresión son los medios de comunicación privados. Y justamente, y coincido plenamente con Gonzalo, que todo el fenómeno Podemos es consecuencia del apoyo que ha tenido por la televisión, que son los que serán los principales damnificados. Pero Rosa, han sabido llevarlo. Que el mensaje adelante. es muy bueno, el mensaje es muy inteligente, está muy bien preparado, Y este llega a quien tiene que llegar. Los que han hecho han sabido involucrar a mucha gente que era impensable, gente joven que era impensable que entrara en política, porque tienen un discurso vacío para mi gusto, evidentemente, porque es un discurso vacío, porque no es un discurso político, pero un discurso que sabe llegar a un chaval de 21 años que nunca se hubiera metido en política, pero es que conecta con ese chaval que lleva una coleta como él, que va despeinado como él, aunque está muy medido su coleta y su pantalón y su cinturón. Está totalmente medido. Hijo de un médico y de una funcionaria. Está totalmente medido. Que hizo muchos cursos fuera pagados por sus papás, pero, que no es ningún por supuesto, perro flauta, no nos equivoquemos. Estoy diciendo que, que la coleta, aquí pasamos por ser muy pijo y tuvimos una vida un poco más complicada que la de él. La coleta va peinada como tiene que ir peinada, o sea, él va impecable, pero conecta con un determinado sector de la población, y luego han sabido organizarlo y no nos podemos engañar. Y los círculos que tienen, hasta en el pueblo más pequeño tienen un círculo, que se están matando entre ellos ya, evidentemente, porque no hay una formación política detrás que diga cómo son las cosas. Entonces, esos círculos se han montado. El problema es cómo va a acabar todo eso. Pero que ahora en las próximas elecciones van a dar guerra, vamos a decir, entre comillas, y que van a quitar votos a gente, seguro. Que luego no van a saber seguir con el tema, seguro también. Después de las autonómicas y municipales, yo creo que habrá que preguntar, ¿podemos o pudisteis? Porque a lo mejor no pudieron. O sea, quiero decir, no es ninguna tontería. Es muy complicado armar listas a estas alturas en los grandes municipios. Ahí van a saltar chispas, ahí va a haber deserción de votantes. Esa sí es la historia que tú y yo conocemos y que sabemos que desgasta mucho a un partido. Pero mientras tú sigas saliendo todos los sábados por la noche en televisión, pero por algo, lo que pierdes por una lo ganas por otra. Dicen que no se presentarían a las elecciones pero se van a tener que presentar. Pablo Iglesias, yo conozco una persona que está muy dentro de este grupo, partido, bueno, ahora ya es un partido, ¿no? Y él bajo ningún concepto quiere ir a las municipales, porque teme que le pase lo que le pasó al partido en el que estuvimos nosotros, que como tiene que entrar tanta gente en una lista, para hacer listas a las municipales, tienen que entrar tantas personas a las que no conoces, a las que no sabes de dónde vienen ni de dónde van ni cuál es su ideología. Que podría ganar para evitar problemas, que empezar a tomar decisiones. Claro. Y un partido stalinista como es ese es lo contrario a un gallinero. Correcto. Y a partir de ese momento se va a convertir en un gallinero, porque va a salir mi ego local a competir con el ego del jefe. Entonces es mejor pasar de presentarse a las municipales y concentrarse en las nacionales. Pero ¿qué sucede? Que aquí en Asturias ya tienen problemas porque hay mucha gente que se quiere presentar. En Gijón tienen un círculo muy importante que se quieren presentar porque creen que van a poder sacar concejales, en Mieres también, en Oviedo también. Entonces, claro, ahí estos me imagino que se van a rebelar ya contra la cúpula.
con lo cual empezarán los problemas. Ana, que casi de este tema no lo hemos dejado opinar. Sí. No, bueno, yo creo que bueno, que ya dije lo que tenía que coincido con Gonzalo, Gonzalo coincidía conmigo porque Rosa, tú date cuenta que si no le hubieran dado esa cobertura informativa, a mucha gente no habría llegado. No, sí. Yo perdona, Ana, pero muchísima, sí, entiendo. Porque no es solo el votante, perdona que te interrumpa, el No, votante de 21 años con la coleta, ¿no? No. Es que, vamos a ver. Por eso digo que es digno de un estudio sociológico. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, sí es verdad que a la gente le gusta oír de un partido lo que quiere oír, pero claro, la responsabilidad también de los partidos serios es también decir lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. También con el tema de la corrupción, es que hay una confusión generalizada que es la siguiente. Siempre se habla de corrupción política, pero solo para centrarnos en el caso último, de la operación Púnica, entre los detenidos había alcaldes, concejales, cargos de designación política, funcionarios, empresarios privados, asalariados de esos empresarios privados, una empresa extranjera y asalariados de esa empresa extranjera. Entonces, ojalá la corrupción fuese política. La corrupción es social. Hay una sociedad proclive, predispuesta, que acepta. Porque yo pregunto, el odontólogo que recomienda ampliar el paladar del chico para después cerrarlo, ¿no actúa deshonestamente? El médico que propone un tratamiento que a sabiendas de que no es necesario, el médico también o el odontólogo que no da factura a su cliente a sabiendas de que el cliente no se la va a pedir porque está en una posición incómoda, el que simula un daño en un seguro para poder cobrarle más a la compañía de seguros, ¿no está actuando deshonestamente? Entonces, sumamos todo eso y ese tipo de actitudes se dan aquí, se dan en Italia, se dan en Brasil, se dan en Argentina, claro, pero no se dan en Inglaterra, no se dan en otros lugares. Mira, no me vale, y lo hemos hablado muchas veces. Estadísticamente, tú estás hablando ahora mismo del mercado negro, ¿vale? Estadísticamente, la diferencia entre el país más avanzado de la OCDE, que es Finlandia, y España es un 5%. España tiene un 25% estimado de mercado negro y Finlandia un 20%. Estadísticamente eso es lo que se dice. Bueno, no. Con lo cual no es verdad. No tiene nada que ver la corrupción privada con la corrupción pública. Porque tú eso que cuentas, en ocasiones es un modo de defensa. En ocasiones es un modo de defensa. No. Y en otras ocasiones no es tan así. El médico, el odontólogo que tú pones, que te manda a abrir el paladar, no. En muchas ocasiones es una cuestión de modas que tú vas pidiendo y preguntándole al médico. En muchas ocasiones los médicos y los profesionales responden a modas impuestas por los clientes. Pero además, insisto, si es que el tema no es ese. El tema es que tenemos a lo peor en la política. Bueno, además. Yo no iría a un cirujano, yo no iría a un cirujano cardiovascular a ponerme un stent que me vaya a operar en una carnicería con un hacha y que me vaya a poner un stent que lo haya sacado de un globo, ¿vale? Entonces mi pregunta es, ¿por qué en política los que están son los peores y no los mejores? Es que eso es la clave de la corrupción y no es otra. Detentan el poder y el que detenta el poder corrompe, porque el otro no es corrupción, lo otro se llama delito y el delito se combate, o la infracción se combate. No, el problema no es semántica, digo, el problema de la corrupción es la tolerancia con el delito. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos, Arthur Andersen, por un problema de falsear unas cuentas, cerró. Aquí Pricewaterhouse le metió una multa de 12 millones de euros y sigue funcionando. Y vuelve a estar detrás de esto, porque es una de las empresas extranjeras que está detrás de este tema. El problema es que aquí no se paga el precio. Simplemente, ese es el matiz. Lo único que yo quiero que los anglosajones se los bajan a los que cometen delitos. Y aquí no. Y al día siguiente, además. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Es que cometemos un error si centramos el tema solo en los políticos, porque decimos, yo entonces a partir de ese momento no tengo nada que ver, porque como no soy político yo no tengo nada que corregir. Y la realidad es que hay una sociedad, porque por ejemplo los políticos, ¿quiénes los eligen a los políticos? ¿Caen de Marte? ¿Nacen? No, los elige la gente. Tienes unas listas cerradas. Pero puedes votar en blanco. No, perdona. ¿Y qué más da que votes en blanco? Bueno, no importa, pero no participas en eso. No, perdona, participas igual. Estás delegando el voto en el otro. Si me dijeran que la participación fuese el 10%, decimos, esto es ilegítimo. La gente no está de acuerdo. Pero si vota el 70% de la gente lo está eligiendo. Es que es al revés. Es que tú votas precisamente para no delegar ese voto. Es al revés. No, pero lo que es al revés. A Reinares está ahí
porque lo eligió la gente. De la misma manera, bueno, No, Cabrero. Reinares está ahí porque eligieron a Gabino Lorenzo. Vale. Iban en la lista de Gabino Lorenzo. Vale, está en una lista, pero te quiero decir, bueno, pero para el caso es lo Hay mismo. muchos, por eso digo que hay muchos matices que pueden acabar con la partitocracia, que al final la partitocracia es un gobierno de los peores, de los de menos mérito. Que también es un elemento, sí. Lo único Es que el yo quiero decir elemento. que no es el elemento. Es el elemento. No, porque, por ejemplo, dando simplemente el ejemplo que daba antes, la persona que simula un daño a su casa o a su vehículo para cobrar más el seguro, ¿de qué se está defendiendo? Esa persona Bien, pero está... esa persona- Bueno, vos le llamás delito, yo lo puedo llamar corrupción, pero te quiero No, decir... no es esa corrupción. esa A es la esa sociedad. persona, si la cogen, uno, no le pagan y dos va a la cárcel. Perfecto. Vale, pero te quiero decir, esos políticos problema dónde surgen está. de una sociedad que hace El ese problema tipo de dónde está, cosas. que es que tenemos al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, lo vamos a tener paseando dentro de 2 días. Ese es el problema. El problema es que un particular hace algo de eso y está acojonado 3 años. El problema es que un político hace eso y saca pecho. El problema es que un político, como un cargo designado por un político como Blesa, va a una boda y va a una boda con un coche de 500.000 euros y sale presumiendo como un pavo. Ese es el problema. En eso estamos de acuerdo, Muy Gonzalo, grave. pero también No. estarás de acuerdo en No. que la población civil también tú lo llamas delito. Bueno, pues Es que vamos a esto es llamarlo al revés. delito, pero es que lo que estaba Rosa, planteando Diego tiene es que eso toda es la razón. no, es picaresca y es al revés. Pero Cuando vamos a te ver. atracan, tú te defiendes. Cuando Guerra, la primera instrucción que dio al PSOE después de ganar, después de aprobar la Constitución fue: nuestra principal fuente de financiación son los ayuntamientos. Eso trasciende. Cuando tú vas a una institución municipal y te piden pasta por hacer algo, eso trasciende. Pero si tú Y luego tú en tu cuando vida en tu privada vida- lo trasladas. Vamos a ver, Es al revés, Gonzalo, lo si trasladas. tú en tu vida privada, Porque no vas a ser el como primo. médico o como odontólogo no das factura, pero luego saltas a la política, ya estás acostumbrado a hacer Bueno, chanchullos. pero es que Y tú un has poco hecho es eso. por donde va Diego. No, pero y es que tú así has hecho la- hecho para defenderte. que la Has hecho eso ciudadanía para ya- defenderte. Él lo llama corrupto, tú No. lo llamas delito, pero el ciudadano de a pie también está cometiendo todos los días ese tipo de cosas. Tú eso por lo eso haces para hay esa defenderte. tolerancia en este Para país. defenderte. Por eso la Porque tolerancia del ciudadano el que cobra en es B, porque como él entiende cobrar en el B que y cobra pagar en en B B, es un parado entiende o a un veces prejubilado que no llega a final de mes y hace chapuzas pero eso es para otra salir cosa. adelante. Que no llega a No, final de perdona, mes. eso No, es. no, no, Eso no. es. Yo me estaba refiriendo al caso Eso de un es. odontólogo Exacto, y está muy concreto claro lo que que sabe ha que el dicho. cliente no le va a pedir la factura. Pero ahí no hay un problema porque tú no vas, no, si no quieres no vuelves y si quieres se la pides y si no, no. Es un problema distinto. El odontólogo al cliente no le puede imponer una no factura porque el cliente no gana nada. Cuando vos vas a- Porque no lleva, Cuando no vas lleva al taller impuestos. y te Vos vas- con cuando IVA- vos- con IVA o sin cuando IVA. vos vas a Limerca te dan la factura, Claro. si no la tenés que pedir. Claro. Y eso es lo que corresponde en cualquier... Claro, y tú vas al taller y te dice con IVA o sin IVA, pero ¿dónde está el problema? En que el IVA es un 21%. Ese es el problema. Y es un 21% para que otro se lo lleve crudo. Ese es el problema. pero eso no es Bueno, la justificación. no, eso Perdona, no puede perdona, ser esa es la justificación moral última. Hombre, no. pero tampoco podemos Se lo puedes exagerar. preguntar a todos los clientes que no quieren factura. Gonzalo, No jorobes, tampoco hombre. podemos exagerar que No, hombre. tampoco es para No, hombre. llevárselo crudo. No, hombre. Porque, No, hombre. porque digamos, con todos los defectos que pueda tener, también tenemos un sistema de salud que funciona, la justicia que funciona, el ejército, la policía. Y que cada día funciona Hay- menos. Vale, pero hay servicios, te quiero decir. Y una No es- administración de justicia que no funciona, precisamente A ver, que porque nos otro se lo lleva quedamos sin crudo. tiempo y ten la agenda. Y Ana, venga, Sí, lo yo último que quería quiera decir Ana y vamos sí, con la sí, agenda porque, rápidamente. Porque, bueno, a ver, que Gonzalo, no estoy de acuerdo contigo. O sea, esto parece, lo que estaba escuchando es que hay una carencia de valores total y absoluta en la sociedad y nosotros, bueno, es verdad que se dan esas circunstancias que te dicen con IVA o sin IVA, o que no quieren factura, o que... Pero bueno, de los profesionales, sea el odontólogo, el abogado o el peluquero, bueno, de ellos depende decir, no, esto va así, con factura, y aquí está. Y el que no emite factura no declara Hacienda, ¿eh? Claro, ¿A que no? pues no. Pues sí, porque si no al final no puedes estar hablando de que yo tengo esto, tengo de más allá Bueno, y facturo pero cero. independientemente de Claro. eso, a ver, o sea, realmente si no admites factura es dinero negro. Pero no, ¿qué Bueno, provocó hombre. el dinero negro en España más que Bueno, que los módulos? No vamos a entrar más en que los eso, módulos. pero No, es no, muy porque Es que triste viene Nos impulsado quedamos de sin arriba tiempo. abajo. Que tengamos no, este perdona, concepto de una la sociedad sin quiebra moral, valores. la quiebra moral es de arriba abajo, no de abajo arriba. Bueno, una sociedad Yo es sin lo que digo, valores es y de arriba abajo. cuando además esto es muy peligroso para la democracia, porque luego el ciudadano dice, es que todos son iguales. No todos son iguales. Y yo, bueno, soy de UPyD, pero puedo decir que en todos los partidos hay gente honrada.
Entonces, en unos más que en otros, y en algunos muy poca. En unos más que en otros. Y en otros llevamos los medios decisivos para casi que ninguno, se tenga que ser en algunos por sí lo o que vemos. sí. Bueno. Pero bueno, no podemos tener ese concepto y además que estamos también, desprestigiando, que ya se desprestigia sola la política, pero aquellos que queremos hacer algo bueno por el ciudadano, reitero, es que el político tiene que ser un servidor público. Y para mí, todos los políticos que están son servidores míos. Y de Rosa, y de Diego, y de Víctor. Yo siempre he dicho que son mis empleados. Pues les parece muy mal. Al que hay que traer un día al programa, os invito a que hagáis indagaciones para traerles, al que pone los nombres a las operaciones. ¿Sabéis por qué le han puesto a esta operación Púnica? Porque parece ser que es el nombre en latín del árbol que da la granada, y como está implicado este hombre, pues por eso le ponen... No, tienen imaginación, y lo de Gürtel porque es el Correa en alemán. Tiene imaginación el que sea, hay que traerle a eso. Bueno, vamos a hablar de agenda, aunque solo sea, como decía antes Ana, para salir el fin de semana y no quedarse viendo a Pablo Iglesias. Pues ¿no? exactamente. Venga. En Oviedo tenemos el sábado en el auditorio a Luz Casal. Pues oye, a Luz Casal es fundamental. No hay más que decir. Y quiero hablar de una actividad que hay en Mieres que me parece interesante, que es mañana a las 4:30 de la tarde. El historiador Ernesto Burgos va a hacer pues una charla que es descubrir la historia visitando un cementerio. Entonces va a las 4:30 de la tarde, él va a estar en el cementerio de Mieres y va a dar una charla visitando el propio cementerio que se va a llamar Arte e Historia en el Cementerio de la Belonga. Vamos a hablar de Halloween ya. Sí, recordando a los nuestros. Entonces, bueno, pues yo no sé, supongo que él tiene conocimientos de la historia de este cementerio y tal. Bueno, pues va a ser un recorrido por el cementerio interesante. Gijón tiene mañana a las 10 de la noche algo destacable, además es gratuito. La fachada del Teatro Jovellanos a las 10 de la noche se va a convertir en un escenario improvisado, en un espectáculo de danza. Es danza vertical, son 2 personas, hay unas proyecciones y ellos danzan sobre la fachada del Jovellanos, es súper interesante, hay música en directo, bueno, yo creo que merece la pena. En Avilés hay un espectáculo pues me parece que sí, en el Palacio Valdés hay ópera, Don Giovanni, y bueno, en Laboral pues también hay alguna cosita. En fin, como siempre decimos, hay muchas cosas en Asturias, destacamos estas poquitas porque son tantas que se hace casi pesado recordar todo lo que hay, cuando además en Internet, el que quiera y tenga interés, buscando Agenda Cultural de Asturias, se encuentra absolutamente todo lo que hay el fin de semana. Yo creía que me ibas a hablar de los payasos maléficos, esa la moda esa que se ha puesto ahora. Un pavo se disfraza de payaso con un cuchillo en la mano y se pasea por una ciudad. Hombre, a veces a uno le apetece, ¿eh? Hasta que le casque. Como que apetece disfrazarse de payaso y darle un buen susto a alguno. Bueno, señores, que acabamos. Y es una pena porque queda tinta en el tintero que podríamos gastar, pero la guardamos para próximos días. Han hecho un estudio, esto es para Diego, han hecho un estudio de los años que le costaría a Bill Gates o a Carlos Slim gastarse su fortuna. 200 años tendrían que vivir para gastarse su fortuna. A mí no me gustan esos estudios porque están basados en envidia, y yo creo que en el caso particular de Bill Gates son gente a las que la humanidad tiene que estar agradecido, porque y más en el caso de Bill Gates, que no solo por lo que ha aportado en el campo tecnológico, sino porque tiene, si no es la fundación más grande de ayuda humanitaria del mundo, es una de las más grandes, sí, le tengo una admiración total, así que esos estudios a mí no me gustan. Y sobre todo porque esa gente no gasta dinero, lo invierte. Además. Que es el matiz. Eso es cierto. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Gracias a vosotros por haberme invitado. Estuve muy a gusto, se me pasó el tiempo volando, así que... Pues, igualmente a Gonzalo, a Diego, a Rosa y a ustedes, señoras y señores, que les esperamos ya la próxima semana, ya en el mes de noviembre, con un nuevo programa. Será el 53 de este Ni Más Ni Menos. Hasta la semana que viene.